Imagina perder todo lo que has construido durante toda tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Imagina que la tierra que heredaste de tus padres, la que trabajaste con sudor y lágrimas, te sea arrebatada por un hombre sin escrúpulos, un millonario que usa su poder para destruir sueños. Esta es la historia de Mateo, un campesino humilde que enfrentó la peor traición no solo de un extraño, sino también de aquellos en quienes más confiaba. Pero lo que parece ser una historia de derrota, es en realidad un ejemplo de fuerza, esperanza y justicia. ¿Cómo logró Mateo no solo sobrevivir, sino luchar contra todo pronóstico y recuperar lo que era suyo? ¿Qué secretos y aliados inesperados encontró en el camino? ¿Y cuál fue el giro que nadie vio venir? Quédate hasta el final, porque esta historia te llevará por un camino de emociones, enseñanzas y una reflexión profunda que te hará pensar en la importancia de la dignidad y la fe en los momentos más oscuros. No te pierdas ni un segundo, porque lo que descubrirás te inspirará a nunca rendirte. Don Mateo nunca pensó que su día terminaría así, caminando solo por una carretera polvorienta, con el alma dolida y los pies cansados. Era un campesino humilde, de los de antes, de esos que se levantan antes del sol y no se detienen hasta que la tierra les da permiso. Su rostro, curtido por los años y el sol de campo, llevaba las marcas de 1000 batallas que no se contaban con palabras, pero sí con arrugas. Había enviudado hacía más de 10 años, y desde entonces, la vida no había sido fácil, pero jamás se quejó. Siempre encontraba una razón para agradecer: la lluvia, una buena cosecha, un pan caliente al final del día. Aquella mañana había salido desde su rancho, el paraíso, que, paradójicamente, estaba lejos de ser eso. Una pequeña parcela seca, con algunas gallinas, unos huacales y un pozo viejo que a veces daba agua y a veces no. Fue hasta el pueblo vecino, a vender unas verduras que él mismo cosechó, chiles, tomates, calabazas. Una venta modesta, pero que le daría para comprar medicinas, sal y un poco de arroz para la semana. Un hombre de confianza, o eso pensó, le prometió que después de la entrega, lo llevaría de vuelta. Tú no te preocupes, don Mateo, yo te doy raite de regreso, le dijo con una sonrisa falsa, pero las palabras se las lleva el viento, y las promesas huecas más. Apenas bajaron los costales en la central, el hombre arrancó la camioneta sin decir nada. Mateo apenas tuvo tiempo de gritarle: ¿y mi raite? Pero solo le respondió el polvo. Quedó parado ahí, en medio del bullicio, con su morral al hombro y su sombrero de palma en la mano. Algunos lo miraron con indiferencia, otros con lástima, pero nadie se ofreció a ayudar. En este mundo, los viejos pobres ya no tienen lugar. Miró al cielo, el sol estaba en lo alto, pero ya asomaban nubes oscuras, presagio de lluvia. No tenía celular, ni familia cerca, solo él y la carretera, y así, sin más opción, comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Con cada paso, una oración. Con cada kilómetro, un recuerdo de su esposa, la mujer de su vida, que murió dando a luz a su último hijo. Con cada curva del camino, pensaba en sus 7 hijos, esparcidos como semillas en el viento, algunos en el norte, otros en ciudades que apenas recordaba, ninguno cerca, ninguno que supiera que su padre caminaba solo, perdido en una carretera del sur. El calor era sofocante, el sudor se le escurría por el cuello, y su camisa ya estaba empapada. El agua de su botellita se agotó rápido, pero él seguía caminando, y mientras pasaban los carros, él alzaba la mano con la esperanza de que alguno se detuviera, pero nadie lo hacía. Algunos apenas volteaban, otros ni siquiera eso. Entonces, en el silencio de la soledad, se detuvo a la orilla de la carretera, se sentó sobre una piedra y sacó de su morral un pedazo de tortilla con sal que había guardado desde la mañana. Lo comió despacio, como quien come lo único que tiene. Sus manos temblaban un poco, más de cansancio que de miedo, pero su fe seguía intacta. Dios nunca me ha dejado solo, no me va a dejar hoy, murmuró mientras se limpiaba el sudor con el dorso de la mano. Fue en ese momento cuando escuchó el rugido de un tráiler. Venía desde lejos, pero se acercaba rápido. Mateo se levantó de un salto,
alzó el brazo con esperanza. Esta vez, no era solo un intento, esta vez, sentía algo diferente, y, como un milagro, el tráiler frenó. De la cabina bajó un hombre, alto, robusto, con gafas oscuras, una gorra de béisbol y una camisa sin mangas. Tenía la mirada dura, de esas que parecen juzgar antes de hablar. Se acercó con paso pesado y dijo: ¿A dónde va, viejo? Don Mateo le respondió con humildad: a San Jacinto del Monte, joven. Es mi tierra, si me arrima aunque sea un poco, Dios se lo va a pagar. El trailero lo observó un momento, luego miró el cielo, como si estuviera pensando. Finalmente, dijo: súbase, le doy raite. Mateo no podía creerlo, subió con dificultad por los escalones metálicos, agradeciendo sin parar. Acomodó su morral entre las piernas y se sentó junto a la ventana. Mientras el tráiler retomaba velocidad, no notó que, por el retrovisor, el trailero lo observaba con una mueca extraña, una sonrisa torcida. Algo no cuadraba. La cabina olía a tabaco viejo, y una música ranchera sonaba bajito por el estéreo. Mateo intentó entablar conversación, pero el chofer respondía con monosílabos. Parecía incómodo, tenía un tic nervioso con el dedo, que daba golpecitos en el volante cada vez que pasaban por un puente, y aunque don Mateo agradecía el viaje, no podía evitar sentir una incomodidad extraña. Algo en su interior le decía que algo no estaba bien, pero él, siempre creyente, cerró los ojos un momento, y pensó: Dios me puso este transporte, Él me llevará a salvo. Lo que no sabía es que en la caja del tráiler había algo que cambiaría su destino, y que ese trailero no era quien decía ser. Mientras el tráiler avanzaba por la carretera, rumbo a un destino incierto, don Mateo miraba por la ventana con los ojos entrecerrados. El viento golpeaba suavemente el cristal, y aunque el paisaje se desdibujaba en el movimiento, su mente viajaba mucho más lejos, no hacia adelante, sino hacia atrás, a los recuerdos, a su niñez, a su juventud, a la mujer que amó y a la vida que había dejado atrás. Don Mateo nació en una pequeña comunidad escondida entre cerros y maizales. Su infancia fue dura, pero feliz. Su madre, una mujer fuerte como el roble y dulce como la caña, le enseñó que la pobreza no se mide en dinero, sino en dignidad. Su padre, campesino de toda la vida, le mostró cómo leer el cielo para saber si llovería, cómo sembrar en luna llena para una buena cosecha, y cómo mantener la palabra aunque el mundo se cayera a pedazos. Esos valores los llevaba tatuados en el alma. Desde niño supo que su vida estaría unida a la tierra. Aprendió a arar con bueyes, a levantar surcos, a cortar elotes con las manos llenas de ampollas. No fue a la escuela más allá de la primaria, pero la vida lo educó con rigor y paciencia. Fue en esa tierra, en ese mismo pueblo, donde conoció a Lupe, su gran amor, una joven de ojos grandes y risa tímida, que vendía tamales los domingos. Al verla por primera vez, supo que sería ella. No necesitó más. El amor entre ellos fue sencillo, sin lujos, pero lleno de momentos que valen más que cualquier fortuna. Se casaron en una iglesia humilde, con música de violín y flautas de carrizo. No hubo vestido blanco, ni banquete, pero sí promesas hechas con el corazón y selladas con lágrimas de alegría. Juntos comenzaron su vida en una casita de adobe, con piso de tierra, pero llena de sueños. Los hijos comenzaron a llegar, uno tras otro, 7 en total, cada uno una bendición, aunque también una nueva boca que alimentar. Mateo trabajaba el doble, y a veces el triple. Vendía en los tianguis, arriaba animales, cosechaba lo que podía. A veces comían frijoles con sal, otras veces tortillas con chile y nada más. Pero nunca faltó la fe ni la risa de los niños. Lupe era el alma de la casa. Con sus manos cocinaba, bordaba, curaba y abrazaba. Era su compañera, su fuerza secreta. Pero la vida, con su modo cruel, decidió llevársela una madrugada de invierno, cuando daba a luz al más pequeño. Mateo no pudo hacer nada. La partera llegó tarde, los rezos no alcanzaron, y el silencio que quedó en la casa fue más frío que el aire. Desde entonces, don Mateo se hizo cargo de todo. Cambió pañales, cocinó, lavó, cosechó
educó, fue madre y padre, no se volvió a casar. Ya tuve mi gran amor, decía con voz suave cuando le preguntaban. Y cada noche, antes de dormir, miraba una foto de Lupe que guardaba en la repisa, junto a una veladora y una flor seca. Con el tiempo, los hijos crecieron y se fueron. Uno se fue a Estados Unidos, otro a Monterrey, uno más se casó y no volvió a visitar. Solo el más pequeño, el que nació esa noche trágica, seguía cerca. Aquel hijo, que no conoció a su madre, creció con una discapacidad en las piernas, y Mateo lo cargó durante años, hasta que pudo conseguirle una silla de ruedas donada por un grupo de voluntarios del municipio. Aquel niño fue su motor, su razón para no rendirse, pero la edad no perdona, y los huesos duelen más que antes. La vista ya no es la misma, y aunque el corazón de Mateo sigue fuerte, el mundo parece avanzar sin él. Los amigos se fueron muriendo, los terrenos se encarecieron, las cosechas ya no son como antes. A veces piensa que ya no hay lugar para los hombres como él. Ese día, el día en que fue abandonado en la carretera, lo invadía no solo el cansancio del cuerpo, sino el peso de todos esos recuerdos. Recordó el rostro de Lupe, las risas de sus hijos cuando eran niños, el calor del fogón en las mañanas, y ahora, iba en un tráiler con un extraño que no dejaba de verlo de reojo. ¿Y usted, joven?, preguntó Mateo con voz cortés. ¿Desde hace cuánto maneja tráiler? El trailero no respondió de inmediato, golpeó el volante con los dedos, miró por el retrovisor, y dijo, desde hace años, más de los que quisiera recordar. Don Mateo notó que evitaba la mirada. Algo en su voz era seco, áspero, como si arrastrara algo más que carga en la caja del tráiler. ¿Y qué carga lleva ahora, si se puede saber? El trailero sonrió, pero fue una sonrisa hueca. Nada importante, viejo, cosas del patrón. Mateo no insistió, pero algo en su interior se removió. Era como una punzada en el estómago, un presentimiento, como cuando uno ve venir la tormenta antes de que caiga la primera gota. Apretó fuerte su sombrero entre las manos y miró por la ventana. El camino seguía recto, pero el destino estaba por torcerse. El tráiler avanzaba, pero no hacia el rumbo que don Mateo esperaba. El campesino, de ojos cansados y alma curtida por los años, empezó a notar que los letreros de los pueblos ya no le eran familiares. Él conocía bien aquellas carreteras, cada curva, cada pueblito, cada señal oxidada de tránsito, pero ahora, todo le parecía ajeno. Oiga, joven, dijo con cortesía, ¿no íbamos rumbo a Tepozalco? El trailero soltó una risa seca, no burlona, pero sí evasiva. Hubo un cambio de ruta. Es que tengo que entregar unas cosas antes, pero no se preocupe, lo voy a acercar. La respuesta no lo tranquilizó. Don Mateo sintió que algo no andaba bien, pero no quería ser malagradecido. Después de todo, el muchacho lo había levantado, en medio de la nada, en esa carretera solitaria donde nadie más se detuvo, aunque ahora, sentado en la cabina del tráiler, comenzaba a preguntarse si habría sido mejor seguir esperando. El paisaje se volvió más seco, menos árboles, más piedras, un sol que ardía sin compasión sobre las láminas del tráiler. Don Mateo sacó un pañuelo viejo de su bolsa y se secó la frente. El joven conductor no hablaba mucho, solo mascaba chicle con los dientes apretados, y miraba constantemente por el retrovisor. Pasaron dos retenes militares. En ambos, el trailero bajó la ventana, saludó con familiaridad, y los soldados apenas asomaron la cabeza. No revisaron nada, no preguntaron. Don Mateo lo notó. ¿Lo conocen en todos lados, o qué? El trailero solo asintió, sin quitar la vista del camino. Uno se hace amigos, dijo, y cambió la conversación. ¿Y sus hijos? Viejo, ¿lo esperan? La pregunta le cayó como piedra en el pecho. ¿Por qué no? Nadie lo esperaba. Desde que salió de su pueblo por unos trámites en el municipio, nadie se había preocupado por él. El más chico, el que siempre estaba con él, había sido hospitalizado unos días antes. Fue por eso que Mateo había tenido que salir solo, con la esperanza de volver pronto. Pero entre burocracias, falta de dinero y mala suerte, se quedó varado y luego abandonado. Uno
siempre vuelve a casa, aunque no lo esperen, respondió con tristeza. El tráiler entonces se desvió bruscamente hacia un camino de terracería. Don Mateo se sujetó del tablero. Oiga, joven, ¿y aquí pa' dónde vamos? El trailero apretó los labios. Tengo que dejar algo aquí. No se preocupe, son 5 minutos. Pero esos 5 minutos se convirtieron en 20. El camino era cada vez más estrecho, sin señal, sin casas, solo matorrales secos, piedras y polvo. El tráiler se internó en lo que parecía ser un viejo camino de mina abandonada. Don Mateo apretó su sombrero entre las manos. Algo no estaba bien, lo sentía en los huesos, en el silencio, en el sudor que ahora le corría por la espalda a pesar del aire acondicionado. Mire, si gusta me bajo aquí y me voy caminando. No quiero incomodar. No, respondió el trailero, ahora con voz firme. Ya casi llegamos, nomás espere un poco más. Y fue entonces que lo vio. Una vieja bodega de lámina oxidada al fondo del camino, una estructura solitaria, con una reja abierta y grafiti en las paredes. Don Mateo tragó saliva, su corazón empezó a latir más fuerte. ¿Aquí qué hay, joven? El trailero apagó el motor y se giró hacia él. Nada que le preocupe, viejo, solo bájese un momento. Don Mateo lo miró directo a los ojos. Ya no había duda, el joven no quería ayudarlo, lo necesitaba para algo más, y lo más seguro es que no era nada bueno. No me voy a bajar, dijo con firmeza, no hasta saber qué está pasando aquí. El trailero suspiró y metió la mano lentamente bajo el asiento. Fue entonces que don Mateo entendió que el viaje había terminado. No el rumbo, no el destino, el viaje, porque lo que viniera después ya no dependía de él. Cerró los ojos, apretó su sombrero y murmuró una oración. El silencio dentro de la cabina era espeso, denso, apenas interrumpido por el zumbido del motor apagado que aún irradiaba calor. Don Mateo, con el rostro bañado en sudor, mantenía su vista fija en la mano del trailero, que ahora hurgaba con lentitud debajo del asiento. No era un movimiento casual, no era para sacar una botella de agua, ni un papel, era otra cosa, algo más oscuro. No haga nada de lo que se pueda arrepentir, joven, dijo el campesino con voz firme, más serena de lo que cualquiera esperaría para un hombre en su situación. El trailero lo miró de reojo, y por un segundo, solo por un breve segundo, algo en su mirada vaciló. No era odio, no era rabia, era algo más cercano a la culpa. No se meta en problemas, señor, respondió el joven, bajando apenas la voz. Usted no entiende. Don Mateo tragó saliva. El polvo entraba por las rendijas de la puerta mientras el calor se acumulaba. Afuera, el sol caía de lleno sobre la bodega oxidada. No había ruidos, ni carros, ni viento, ni pájaros. Solo la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Entonces explíqueme, insistió Mateo, porque yo vine confiando en usted, y ahora me trae hasta este rincón del mundo. Solo Dios sabe con qué intención. El trailero, de unos 30 años, de rostro duro pero aún con rastros de juventud, sacó por fin su mano del compartimiento. No traía un arma, como don Mateo temía, traía un teléfono, pero con la pantalla rota y sin señal. Esto no era lo que yo quería, dijo finalmente, con los ojos clavados en el volante. Me metí en cosas que no debía. Me ofrecieron dinero por traer a alguien hasta aquí. No dijeron para qué, no me importó. Solo dijeron que era un favor, que me pagarían bien. Y hoy, ese alguien es usted. Don Mateo guardó silencio. Era como si el mundo se hubiera detenido a esperar su respuesta. ¿Y todavía puede elegir?, preguntó. El trailero lo miró, confundido. ¿Elegir qué? Elegir si termina lo que empezó, o si rompe ese círculo de cobardía en el que otros se han perdido, dijo el viejo campesino, con una serenidad que dolía. El joven bajó la mirada. Su respiración se volvió irregular. Luchaba contra sí mismo, contra el impulso de obedecer a quienes le habían dado órdenes, contra el miedo a romperlas, contra la voz en su cabeza que repetía que ya era demasiado tarde para redimirse. Llora, tengo un hijo, confesó, tiene 4 años,
Y si algún día me mira a los ojos y me pregunta quién fui, ¿qué le voy a decir? Mateo asintió con ternura. Entonces no lo pienses tanto. Haz lo que quieras que tu hijo recuerde. Hubo un silencio, largo, insoportable, y entonces, el trailero abrió la puerta del tráiler con fuerza, bajó sin decir palabra, caminó hacia la bodega, se asomó por unos segundos, y regresó con pasos decididos. No nos vamos a quedar aquí, lo voy a llevar a casa, como le prometí, dijo. Don Mateo apenas pudo susurrar un gracias, mientras el motor del tráiler se encendía de nuevo. El camino de regreso sería largo, pero ahora tenía un rumbo, una intención, y quizás una redención. Mientras el polvo se levantaba tras el tráiler que daba la vuelta, Don Mateo miró por la ventana hacia la bodega por última vez. No supo qué había ahí, no quiso saberlo, pero supo, con el corazón tranquilo, que acababa de salvarse de algo mucho peor, y que, tal vez, también había salvado a otro. El tráiler avanzaba por la carretera como una bestia cansada, pero decidida. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja espeso, casi melancólico. Don Mateo miraba por la ventana, con los ojos vidriosos. Había pasado el susto, había sobrevivido al momento, pero la herida interna de la traición seguía fresca. Silencio, solo el rugido del motor y los latidos acelerados de ambos. Fue el trailero quien rompió la calma. Me llamo Gabriel. Don Mateo asintió, sin voltear. Mucho gusto, Gabriel. Ya me había hecho a la idea de que no sabría nunca su nombre. Nunca había hecho algo así, continuó el joven. Aceptar dinero por algo, sin saber de qué se trataba. Siempre había sido cuidadoso, pero esta vez necesitaba el dinero. A mi hijo le diagnosticaron un problema en la cadera, y no tengo seguro, no tengo a nadie. Me sexta desesperado, y me ofrecieron 20,000 pesos solo por traerlo a usted a ese lugar. Mateo respiró profundo. ¿Sabías qué iban a hacerme? Gabriel negó con los ojos llenos de vergüenza. No, solo dijeron que era un favor, que había que llevar a un viejo campesino hasta ese punto, que usted ni preguntaría, que no me metiera en lo que no me importa. Pero cuando lo vi, cuando lo escuché hablar, no pude seguir con el teatro. Mateo lo miró entonces, por primera vez en todo el trayecto. Tú también estás atrapado, ¿verdad? ¿Cómo dice? Digo que no soy el único que fue arrastrado por otros. Tú también has sido víctima de un sistema que aplasta a los que menos tienen. A mí me quieren quitar mi tierra, a ti te están quitando la salud de tu hijo, tu dignidad, hasta tu voluntad. El joven apretó el volante con fuerza. A veces siento que nací para perder. Cada vez que intento salir adelante, algo me jala para atrás, como si todo estuviera en mi contra. Te entiendo, dijo don Mateo, con una voz quebrada. Yo también perdí a mi esposa por no tener dinero para llevarla a un hospital. Yo también caminé con los pies rotos buscando trabajo. También me arrodillé para pedir prestado arroz, y me lo negaron. Gabriel miró de reojo al hombre, sorprendido. Nunca habría imaginado que detrás de esas arrugas y esa mirada tranquila, habitaba una historia tan similar. ¿Y cómo lo superó? Mateo suspiró. No lo he superado del todo, pero aprendí algo que me salvó la vida. El dolor no se cura con odio ni con venganza, sino con propósito. Encontrar una razón para seguir es más poderoso que cualquier riqueza. El joven tragó saliva, sus ojos se nublaron. ¿Y si esa razón no aparece? Entonces, crea una, aunque sea pequeña, aunque sea solo su hijo, aunque sea un almuerzo compartido, aunque sea esta charla en un tráiler viejo. La carretera continuaba extendiéndose. Frente a ellos, como una promesa, Gabriel aflojó la tensión en sus hombros. Por primera vez en semanas, se sentía un poco más humano, un poco menos solo. Gracias, don Mateo. No sé qué hubiera hecho si lo hubiera dejado allá. Gracias a ti, por decidir bien, porque hoy podrías haber sido otro verdugo, y elegiste no serlo. Un atardecer dorado cubría el horizonte, y aunque ninguno de los dos lo decía, sabían que esa carretera no los llevaba solo al pueblo de Mateo, los estaba llevando a una segunda oportunidad. Mientras el tráiler rugía en su avance, el paisaje empezó a cambiar.
los edificios se volvían más dispersos, los árboles más altos, y el aire menos espeso. Era como si la naturaleza misma comenzara a recordar que ahí, donde el asfalto se transformaba en tierra, también vivía la historia de un hombre. Don Mateo, con la mirada anclada en el horizonte, comenzó a hablar como si desenterrara memorias que habían quedado atrapadas en la sequía. Allá donde nací, dijo en voz baja, sin mirar a Gabriel, los amaneceres eran distintos. El gallo cantaba cuando el cielo apenas era una línea morada. Mi esposa, Clara, ya estaba moliendo el nixtamal antes de que el sol se dignara a calentar la cocina, y yo, con mis botas viejas, salía a revisar los surcos. Teníamos poco, pero era nuestro. La tierra no se nos negó nunca, hasta que llegaron ellos. Gabriel bajó un poco la velocidad. Quería escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma. ¿Y cómo era ella?, preguntó, casi en susurro. Clara. Mateo sonrió, como si el solo nombre encendiera una luz en medio de su pecho. Era fuerte como un mezquite, pero, con el corazón de una golondrina, me aguantó pobre, con hambre, con los pantalones rotos. Nunca se quejó. Decía que el amor no se mide por los lujos, sino por la paz que se respira en casa. La voz se le quebró, tragó saliva. Murió hace 5 años, un dolorcito en el pecho que nunca atendimos porque no había ni para aspirinas. Cuando se fue, no solo perdí a mi esposa, perdí la mitad de mí. El silencio volvió a llenar el tráiler. ¿Y sus hijos?, preguntó Gabriel, como queriendo sostenerlo con la conversación. Uno se fue a Estados Unidos, y nunca volvió. Otro murió en un accidente de moto. El más chico, me cuida el rancho, o lo que queda de él. Me llamó justo antes de que me subiera contigo. Me dijo que hombres con trajes llegaron al ejido, que mostraron papeles. Quieren quedarse con todo. Dicen que no es nuestro, pero yo sembré ahí con estas manos. Mis lágrimas están en esa tierra. Nadie tiene más derecho que yo. Gabriel apretó el volante. ¿Y qué piensa hacer? Volver, respondió con una firmeza casi sagrada. Ver si todavía hay algo que salvar. No dejar que me borren de mi propia historia, porque si pierdo ese pedazo de tierra, ya no sé quién soy. Fue entonces cuando se cruzaron con una pequeña gasolinera abandonada. Don Mateo la miró y dijo, aquí comprábamos refresco cuando íbamos al pueblo. Clara siempre pedía uno de toronja. Le decía que era muy amargo, pero igual le encantaba. La nostalgia se mezclaba con la esperanza, y aunque ambos sabían que el viaje aún no terminaba, algo había cambiado. Mateo no era solo un viejo con un costal de recuerdos, era un hombre que caminaba hacia su dignidad. Y Gabriel, sin saberlo, se estaba convirtiendo en testigo de una historia que no se contaba en libros ni en noticias, sino en las huellas que deja el alma sobre el polvo de la vida. La noche cayó con lentitud, y en el aire, el eco de los grillos parecía cantar por lo que aún podía rescatarse. La madrugada encontró al tráiler descendiendo por un camino estrecho de terracería, salpicado de baches y piedras que saltaban con cada giro. La luz de los faros iluminaba árboles que parecían inclinarse, reconociendo a quien volvía tras tanto tiempo. Gabriel bajó la velocidad. Don Mateo, sentado con las manos en las rodillas, se inclinó hacia adelante, reconociendo cada curva, cada señal oxidada y cada sombra que parecía haberlo estado esperando. Aquí es, susurró con voz temblorosa. Este es mi pueblo, San Lorenzo del Río. El tráiler se detuvo frente a una pequeña capilla blanca con su cruz ladeada. Alrededor, las casas de adobe y teja parecían dormidas. El silencio era espeso, y sin embargo, estaba cargado de historia. Don Mateo descendió lentamente. Sus botas pisaron la tierra como quien pisa la tumba de un ser querido. Cerró los ojos, respiró hondo, y por un momento, se permitió sentir que había vuelto a nacer. Gabriel bajó detrás de él. ¿Está seguro de que quiere entrar solo? Esta tierra ya me conoce. Si me va a rechazar, que lo haga mirándome a los ojos. Avanzó por la calle principal. La luz tenue de algunos focos colgantes apenas alumbraba los muros descascarados. Un perro ladró a lo lejos. Una ventana se encendió. Alguien murmuró su nombre con incredulidad. ¿Mateo, el esposo de Clara? ¿El que se fue? Las voces crecían, y de pronto, desde una de las casas,
una figura salió corriendo. Papá, era Tomás, su hijo menor. Tenía el rostro cubierto de polvo, las manos resecas por el trabajo, y los ojos húmedos por el cansancio. Se abrazaron como si el tiempo no existiera. Mateo se aferró a su espalda como un niño a un ancla, y por un instante, todo el dolor del camino se volvió lágrimas contenidas en ese abrazo. Pensé que no llegarías, papá, pensé que estabas. La voz se le quebró. Ellos vinieron, dijeron que ya no es nuestro. Mateo lo sostuvo de los hombros. Vamos a pelear, hijo, por tu madre, por lo que sembramos. De pronto, un grupo de hombres del pueblo se acercó, algunos conocidos, otros solo rostros que recordaban haberlo visto arar la tierra con el sol en la nuca. Nadie hablaba, pero todos sentían que algo grande acababa de suceder. El viejo que se creía desaparecido había vuelto, y no venía a morir, venía a recuperar lo que era suyo. Pero entre la multitud, también se asomó una camioneta negra, vidrios polarizados. En la puerta, el logotipo de una constructora. Dos hombres de traje descendieron, ajustándose el cinturón y mirando a Mateo como si fuera un insecto bajo su zapato. ¿Usted es el señor Mateo Hernández? El campesino asintió con dignidad. Lo estábamos esperando, y sin más palabras, le entregaron una carpeta gruesa. Adentro, documentos sellados, planos, y un aviso de desalojo. Gabriel, que observaba a lo lejos, se acercó y se colocó junto a él. No lo conocía más que por esas horas compartidas en el tráiler, pero sentía que ese momento no podía enfrentarlo solo. Mateo no bajó la vista, abrió el expediente, leía, entendía, pero no se quebró. Estas tierras tienen historia, y las historias no se compran con papel. Los hombres se miraron con sorna, y uno de ellos dijo con desprecio: entonces prepárese para una guerra, señor Hernández. Mateo lo miró con calma. No será la primera que gano con las manos vacías. El amanecer en San Lorenzo del Río no fue como los demás. Esa mañana, las campanas de la iglesia no sonaron para misa. El murmullo que recorría las calles era otro. No hablaban del clima, ni del ganado, ni de la cosecha. Hablaban de Mateo, el viejo que había vuelto después de tantos años con los ojos llenos de tierra y el corazón repleto de fuego. En la tiendita de Doña Cata, en la barbería, en la escuela cerrada por falta de alumnos, todos discutían, algunos con esperanza, otros con miedo. ¿Y si tiene razón?, decía uno. ¿Y si vienen a quitarnos también lo nuestro? Pero si la constructora trae trabajo, decía otro. ¿No ven que van a poner caminos, luz, empleos? ¿Y a qué precio?, respondía un anciano desde una banca, a costa de vender lo que no tiene reemplazo. Mateo, mientras tanto, no descansaba. Había pasado la noche entera revisando los papeles. No tenía abogado, no tenía dinero, pero tenía algo más, la memoria. Cada línea de aquel documento le resultaba ajena, amañada, como si hubieran intentado disfrazar una mentira con sellos y tinta. En su casa, la misma en la que había criado a sus 7 hijos junto a Clara, las paredes hablaban. El retrato de su esposa, colgado junto al altar, parecía mirarlo con ternura y firmeza. Mateo le hablaba en silencio, y ella, desde el recuerdo, parecía decirle que no se rindiera. Te lo prometí, mi amor, susurró. Nuestra tierra no será vendida como si fuera barro sin alma. Pero fuera de su hogar, la batalla comenzaba a tomar forma. Un grupo de campesinos se acercó a su puerta. Algunos eran viejos amigos, otros rostros nuevos, jóvenes que apenas habían oído hablar de él en las historias de sus padres. Don Mateo, dijo uno de ellos, nosotros no queremos que se vayan, pero hay quienes sí. Dicen que usted solo viene a traer problemas, entonces hay que contarles la verdad. Los muchachos intercambiaron miradas. Eso intentamos, pero el licenciado Ramiro, el que vino con la constructora, está dando dinero, paga a los que se alían con él. Dice que usted abandonó estas tierras, que ya no le pertenece nada. Mateo los miró uno a uno. ¿Y ustedes qué creen? Un silencio tenso se hizo presente. Creemos que usted tiene más derecho que nadie, que nuestras tierras son sagradas,
que no se venden por monedas sucias. Mateo se emocionó. La esperanza no estaba perdida. Entonces vamos a organizarnos. Y así comenzó la resistencia, no con armas, ni con violencia, sino con la dignidad de quien sabe que la tierra no es un papel firmado, sino una herencia viva. Reuniones clandestinas, copias de los títulos antiguos, testimonios grabados, gente mayor dando fe de lo que por generaciones habían cultivado. Mateo iba de casa en casa, no como un líder político, sino como un padre que quería despertar al pueblo, pero no todos estaban de su lado. En la fonda del centro, hombres al servicio de Ramiro observaban cada movimiento, tomaban fotos, anotaban nombres, e incluso intentaron intimidar a quienes apoyaban a Mateo. Una noche, alguien lanzó piedras contra su ventana. Otro día, dejaron una amenaza escrita con sangre de gallina en la puerta de la iglesia, pero Mateo no retrocedió, y un día, recibió una visita inesperada. «Don Mateo», dijo el padre Eulogio, el cura del pueblo, «tengo algo que debo mostrarle». Lo condujo a la sacristía, sacó una caja de madera antigua, dentro, documentos, fotografías, una carta firmada por el abuelo de Mateo que probaba que esas tierras eran suyas desde antes del reparto agrario. Documentos, nunca registrados, olvidados en el tiempo. Hasta ese día, Mateo sintió que el alma le volvía al cuerpo. «Con esto», musitó, «podemos pelear en serio». El padre Eulogio lo miró con una mezcla de solemnidad y complicidad. «La justicia, a veces tarda, hijo, pero cuando llega, no hay papel comprado que la detenga». La noticia de los documentos antiguos corrió rápido como el viento entre las casas de San Lorenzo del Río. Muchos celebraron, pero en el fondo, la calma era solo apariencia. Entre la comunidad, como sombra, silenciosa, se escondía alguien con una agenda diferente, alguien que conocía bien a Mateo, alguien que durante años había caminado a su lado y ahora buscaba su caída. Era Julián, su mejor amigo de la juventud, aquel que compartió sudor y esperanzas en los campos cuando el mundo parecía aún justo, pero la ambición y el miedo habían hecho grietas en su corazón. Julián había aceptado la oferta del millonario Ramiro, no por maldad profunda, sino por desesperación y promesas de dinero que podrían cambiar la vida de su familia. En secreto, Julián empezó a dar información a Ramiro, donde se reunía la gente, quien apoyaba a Mateo, quien estaba dispuesto a firmar en contra. Cada dato era una flecha que desgarraba la resistencia que tan cuidadosamente se había tejido. Mateo, aunque confiaba en su pueblo, comenzó a notar cambios, miradas esquivas, susurros en las esquinas, ausencias inexplicables en las reuniones importantes. Su corazón se apretaba. La traición duele más cuando viene de quien crees hermano. Una tarde, mientras caminaba entre los surcos de su tierra, Julián apareció frente a él con la sombra de la duda y el remordimiento en su rostro. «Mateo», dijo, con voz quebrada, «no sé cómo decirte esto, pero están por atraparte. Ramiro tiene a los guardias listos para tomar todo. Dicen que hay órdenes para detener a quien se oponga». Mateo lo miró fijamente, sin odio, pero con tristeza profunda. «¿Por qué, Julián? ¿Por qué traicionarme? No es fácil», contestó el otro. «Mi familia, ellos necesitan comer». No pude decir que no. Las palabras de Julián fueron una daga, pero también una llamada a la realidad. Mateo sabía que la lucha no solo era contra un millonario, sino contra la pobreza que devora las conciencias. Esa noche, reunió a los suyos, no para confrontar con violencia, sino para planear una defensa pacífica y firme. Sabían que la amenaza era real. La maquinaria del dinero y el poder podía usar desde la ley hasta la fuerza bruta para arrebatarles lo que amaban. Pero no iban a rendirse, no podían, eran la voz de la tierra, de la historia y del futuro. Sin embargo, la traición no solo venía de Julián. Algunos vecinos, cansados del conflicto, comenzaron a mirar con ojos diferentes a Mateo. Lo acusaban de traer problemas, de sembrar discordia. La presión social subía, la incertidumbre crecía. Una mañana, cuando el sol apenas pintaba de oro las montañas, Mateo encontró la casa marcada con un símbolo extraño. Era una advertencia clara: o dejaba la pelea, o algo peor le esperaba.
Con la bendición del padre Eulogio y el apoyo firme de sus hijos, Mateo decidió enfrentar lo que venía. Su espíritu estaba cansado, pero la fe y la justicia guiaban sus pasos. La confrontación final estaba cerca, no solo por las tierras, sino por la dignidad de un pueblo que se negaba a desaparecer. Y mientras la tensión aumentaba, una última sorpresa cambiaría el rumbo de todo, porque en la sombra, más allá de los intereses mezquinos, alguien más observaba, alguien con un poder que ni Mateo ni Ramiro podían imaginar. El amanecer se levantó con una calma tensa sobre San Lorenzo del Río. El pueblo parecía respirar con cautela, consciente de que ese día marcaría un antes y un después. Mateo sabía que ya no era solo una lucha personal, sino la batalla de toda una comunidad contra la injusticia y la codicia. Mientras los primeros rayos iluminaban la tierra que tanto amaban, comenzaron a llegar los hombres de Ramiro, con órdenes claras: desalojar, intimidar y tomar el control. Pero lo que encontraron fue algo inesperado: un pueblo unido, firme, con las manos enlazadas y las voces alzadas en resistencia pacífica. Mateo estaba al frente, su figura recia y llena de determinación, sus palabras como un faro de esperanza para los suyos. Esta tierra no es solo tierra, gritó con fuerza, es la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Aquí está nuestra vida, nuestra sangre y nuestro corazón. No nos iremos. Los guardias intentaron avanzar, pero el apoyo del pueblo fue más fuerte. Gritos, cánticos, miradas que decían: aquí estamos, no nos rendiremos. La tensión crecía, pero la violencia no era la respuesta que querían dar. La fe y la convicción guiaban sus pasos. Entonces, cuando la situación parecía alcanzar un punto crítico, apareció la figura inesperada, la doctora Ana, una abogada que había escuchado la historia de Mateo y decidió apoyar la causa. Con documentos legales en mano y el respaldo de organizaciones defensoras de derechos agrarios, se interpuso entre el pueblo y los hombres de Ramiro. Aquí hay pruebas, declaró. Esta tierra les pertenece. No permitiré que se les arrebate injustamente. La presencia de Ana cambió la dinámica. Las órdenes de desalojo fueron frenadas, y una investigación profunda comenzó a tomar forma. Mientras tanto, Julián, consumido por el remordimiento, tomó una decisión difícil: enfrentó a Ramiro y le exigió que detuviera la injusticia. Su amistad rota, su conciencia herida, lo impulsó a buscar redención. En los días que siguieron, Mateo y su comunidad lograron recuperar la paz. No fue fácil, hubo sacrificios, lágrimas y noches sin dormir, pero la unión y la verdad triunfaron. La historia de San Lorenzo del Río se convirtió en un ejemplo de valentía, de lucha justa y de esperanza para muchos pueblos que enfrentan desafíos similares. Mateo, con el rostro marcado por el trabajo y el tiempo, miraba a sus hijos y nietos, sabiendo que su legado era mucho más que tierras, era la dignidad recuperada y el espíritu invencible de su gente, porque al final, la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las propiedades, sino en el amor a la tierra y la fuerza del corazón unido. La historia de Mateo y San Lorenzo del Río no es solo la de un campesino que luchó por sus tierras, sino la historia de todos aquellos que se niegan a ser aplastados por la injusticia, que levantan la voz cuando otros quieren silenciarlos, y que encuentran en la unión la fuerza para transformar el destino. A través de sus luchas, Mateo nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas ni en dinero, sino en la dignidad que defendemos, en el amor que sentimos por nuestra tierra y nuestra gente. En tiempos donde la codicia parece ganar terreno, su ejemplo nos recuerda que la perseverancia y la fe son armas invencibles. Y es que, como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Mateo no solo peleó por su futuro, sino por el de toda una comunidad, confiando siempre en que Dios guiaría sus pasos. Que esta historia sea un llamado a no rendirnos, a confiar en la justicia divina y a recordar que, en la adversidad, siempre hay luz y esperanza. Que cada uno de nosotros pueda ser como Mateo, un guardián de lo que ama,
con la fuerza del corazón y la fe inquebrantable. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, luchas y victorias. Si esta historia te tocó el alma, te invitamos a darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia que inspire y transforme. Recuerda que, aunque el camino sea difícil, con fe y unión todo es posible. Nos vemos en la próxima historia.